La fiesta electoral transcurrió con calma en Estados Unidos y en la madrugada de este miércoles ya era clara la victoria de Donald Trump. El republicano que hace 4 años entregó la Casa Blanca a regañadientes tras afirmar sin pruebas que hubo fraude en la contienda contra Joe Biden, ahora regresará este próximo enero con más poder que cuando fue presidente por primera vez en 2016. Para hablar sobre estos aspectos relevantes de los comicios, conectamos con Rafael Peñalver, él es analista político y abogado constitucionalista. Rafael, gracias por acompañarnos aquí en El Mundo Ahora. Buenas tardes, Andrés. Y como tú bien dices, Estados Unidos ha entrado en un momento histórico en la noche de ayer. Nunca en la vida se había visto lo que ocurrió anoche. Un presidente que ganó no solamente el voto electoral, el voto popular, el Senado aparentemente va a también tener control de la Cámara de Representantes y el apoyo de la Corte Suprema que le ha dado inmunidad en sus acciones presidenciales. Así que estamos viendo un presidente que va a tener más poder que ningún otro presidente anterior. Claro, ¿se convertiría de alguna forma Trump en el presidente más poderoso en la historia moderna de Estados Unidos, si podemos decirlo así? ¿Qué riesgos tendría eso, Rafael? Tremendo riesgo porque estás hablando de una persona que va a tener un poder absoluto. En una democracia, la clave de la democracia es el balance de los poderes. Y aquí vamos a tener una persona que intentó hace 4 años de quedarse en la presidencia de Barr a pesar de haber perdido la elección, que ha demostrado tener un desprecio total por las instituciones judiciales y va a tener el control del gobierno. Esto tiene implicaciones enormes a nivel doméstico para Estados Unidos, implicaciones a nivel internacional para Europa, para la OTAN, para el resto del mundo. Y también se puede decir que el segundo ganador de anoche fue el presidente Putin de Rusia. Rafael, en cuanto a los casos judiciales que tiene pendiente Donald Trump, por ejemplo, en 20 días ya debe conocerse cuál es la sentencia en referencia al caso de Stormy Daniels, pero ¿qué rumbo pueden tomar este y otros casos que tiene pendiente el expresidente? Los casos federales, que son el caso sobre la insurrección del 6 de enero, que está pendiente en la Corte de Washington, y el caso sobre los documentos en Mar-a-Lago, que está en apelación, esos casos van a desaparecer en el momento de que Trump llegue a la Casa Blanca. Él simplemente nombraría a un fiscal general que desestimaría estos casos y esos 2 casos federales desaparecerían. El caso estatal que está ya donde se le va a sentenciar, lo más probable es que ese caso no vaya adelante, que el juez posponga la sentencia hasta después de que él termine su mandato presidencial. No vamos a tener una situación donde un juez estatal va a poner en cárcel o ponerle una multa excesiva a un presidente electo del país. Van a ponerle el interés del país por encima de todo en ese caso. Y igual va a ocurrir en el caso de Atlanta. El caso de Atlanta, que también está medio paralizado, ese caso se pospondría hasta después que termine en la presidencia y como tú sabes, ya para entonces nadie ni se acordará de eso y el caso no llegará a ninguna parte. Rafael, con este escenario que usted menciona, con el nombramiento de fiscal sumado a la concentración del poder de la que hemos estado hablando durante esta entrevista, ¿qué impacto puede tener en el sistema judicial? Muchísimo, porque ahora el presidente tendrá control de todos los nombramientos de los jueces federales y de los jueces de la Corte Suprema. Hay varios, en este momento el Partido Republicano ha nombrado 6 de los 9 jueces de la Corte Suprema y es de pensar, es normal que en los próximos 4 años pues se nombren a jueces adicionales cuando los que están allí se vayan retirando. Así que el control de la Corte Suprema será total. Además, se nombrarán a cientos de jueces federales a niveles de las cortes del distrito, las cortes de apelación. Así que estamos viendo la concentración del poder en manos de una persona que admira
a las personas, a los gobiernos, a los regímenes autoritarios del mundo, como él siempre ha expresado su admiración por Putin, su admiración por el presidente de Corea del Norte, de la China. Así que la democracia es la que está en crisis en este momento en Estados Unidos, la democracia que es una institución tan frágil, relativamente moderna, y que estamos viendo cómo el país que más la proclama, Estados Unidos, ha caído en manos de una persona que mira hacia el autoritarismo como quizás la forma correcta de gobernar. Rafael, en esta campaña presidencial estuvo la represión de los derechos reproductivos, el discurso de tono racista y xenófobo exhibido por Trump y varios de sus partidarios también, y la edad del magnate también estuvo en discusión. Al final, estos temas no ejercieron ninguna disuasión esperada por los demócratas en los votantes. ¿Por qué al final no pesaron tanto estos temas? El factor de la candidata no era la vicepresidenta Kamala Harris, no era la candidata ideal. No, en mi opinión, nunca hubiera sido candidata a la presidencia si hubiera habido una primaria. Aquí se van a acusar a muchas personas por este fracaso del Partido Demócrata, pero en mi opinión, gran parte le cae sobre el presidente Biden, que estando en el estado físico y mental que se demostró cuando trató de debatir a Donald Trump, se vio que no podía. Si esto hubiera ocurrido antes, en el mes de enero, febrero, y si hubiera podido tener una primaria, pues quizás otra figura hubiera surgido. Pero también recuerda que Kamala Harris estaba yendo contra dos ingredientes que son insuperables. Uno, el hecho que Estados Unidos jamás ha tenido una mujer presidenta, y mucho menos una persona de origen de afroamericana y de herencia india. Así que eran muchos los obstáculos que tenía por delante. La campaña de ella fue débil, cometió, en mi opinión, un error tremendo cuando escogió a su candidato a la vicepresidencia, el gobernador Walz, que no se lució en absoluto. Y tienes un factor del fanatismo. Las personas que apoyan a Donald Trump son fanáticos de Donald Trump hasta el final, tuvieron una energía, tuvieron un entusiasmo que se demostró ayer cuando se contaron los votos, y sobre todo se demostró una cosa muy lamentable: el hecho de que Donald Trump puso énfasis, el énfasis principal en su campaña fue el echarle tierra a los inmigrantes, denigrar a todos los inmigrantes, diciendo de que estaban manchando la pureza de la sangre norteamericana, y vuelve a relucir esa vena que corre en el cuerpo político de una minoría sustancial del pueblo norteamericano, esa vena racista, esa vena anti-inmigrante que desgraciadamente llevó a este país una vez a una guerra civil y todavía no se ha superado. ¿Cree que entonces este fanatismo que usted menciona, combinado con esta retórica antiinmigrante, xenófoba, etcétera, fueron factores que estuvieron detrás de la victoria? Si es así, ¿qué otros factores también contribuyeron a ello? Otros factores, incluyendo el factor que el 40% de la población solamente apoyaba la gestión del presidente Biden. Aquí ha habido una falta de comunicación total. Estados Unidos tiene hoy en día la economía que es la envidia del mundo, una economía que ha logrado sobrepasar una inflación, la inflación que vino después de la epidemia del COVID, cuando el gobierno dio dinero para las personas y para las empresas para mantenerlas vigentes durante la epidemia. Pero eso creó una red inflacionaria que llegó la inflación a estar a un 8%, 9%. Eso ha ido bajando. Hoy en día la inflación en Estados Unidos es de un 2%, la tasa del desempleo 3%, la bolsa de valores más alta que jamás ha estado, las tasas de intereses bajando. Mañana se va a anunciar otro recorte sustancial en la tasa de interés por la Reserva Federal. Es un récord exitoso. Sin embargo, eso no le ha llegado a los votantes, porque cuando vas al mercado todavía pagas más de lo que estabas pagando hace 3 años por los alimentos y por la gasolina.
Entonces, que aquí ha habido una falta de comunicación de lo que se había estado logrando exitosamente por la administración, pero el presidente Biden no tenía las condiciones físicas de salir y explicar el éxito de su gestión. Y por lo tanto se creó un verdadero desencanto que Trump lo explotó diciendo que cuando él era presidente todo estaba bien, y que echándole toda la culpa al presidente Biden y diciéndole a Kamala Harris y una y otra vez todas las propuestas que estás haciendo para mejorar la economía y para mejorar la situación del país, ¿por qué no la hiciste durante los 3 años que has estado en el gobierno? General Rafael Peñalver, analista político y abogado constitucionalista, gracias por acompañarnos a analizar este tema aquí en France 24. Queda por ver entonces cómo serán estos primeros días del mandato o cómo iniciará el mandato de Donald Trump. Gracias nuevamente, Rafael. Muchísimas gracias. De esta manera vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más. Esto es El Mundo Ahora.